El 27 de octubre de 1961, un submarino soviético quedó atrapado en el fondo del Océano Atlántico, sin comunicación con la superficie, con el casco golpeado por cargas de profundidad americanas y con un torpedo nuclear a bordo listo para disparar. 3 oficiales tenían que estar de acuerdo para lanzarlo. 2 dijeron que sí. El tercero dijo que no. Esa decisión, tomada por un hombre solo en el fondo del océano, en un submarino que nadie en el mundo sabía que estaba ahí, es probablemente la razón por la que estás viendo este vídeo hoy. Y ese submarino, el B-59, es solo el primero de los 8 que vas a conocer ahora. Porque hoy no vamos a hablar de los submarinos más grandes ni de los más rápidos. Vamos a hablar de los que cambiaron la historia sin que nadie lo supiera, de los que fueron construidos para misiones que todavía hoy parecen de ciencia ficción, y de los que desafiaron todo lo que se creía posible bajo el agua. 8 submarinos. 8 historias que la mayoría de libros de historia no cuentan. Empezamos con el B-59 y la decisión que salvó el mundo. Era la crisis de los misiles de Cuba. La Armada Americana había detectado varios submarinos soviéticos en el Atlántico y había empezado a lanzar cargas de profundidad de baja potencia para forzarlos a emerger, una práctica que en los protocolos navales de la época significaba identificarse, no atacar. Pero el B-59 llevaba semanas bajo el agua sin comunicación con Moscú, sin noticias del exterior, sin saber si la guerra nuclear había comenzado ya en la superficie. Cuando las cargas de profundidad empezaron a golpear el casco, el comandante Valentin Savitsky tomó una conclusión lógica dadas las circunstancias. La guerra había empezado, y tenían un torpedo nuclear. Y las órdenes eran claras. 2 de los 3 oficiales necesarios para autorizar el lanzamiento dijeron que sí. El tercero, el oficial de inteligencia Vasily Arkhipov, dijo que no. Que esperaran. Que emergieran y confirmaran antes de hacer algo irreversible. Emergieron. La guerra no había comenzado. El torpedo nuclear no se lanzó. Vasily Arkhipov murió en 1998 sin ser reconocido públicamente. Solo décadas después, cuando los archivos soviéticos se desclasificaron parcialmente, el mundo supo lo que había pasado en el fondo del Atlántico en octubre de 1961. El submarino que estuvo más cerca de acabar con la civilización moderna era un submarino que nadie sabía que estaba ahí. Salimos del Atlántico y nos vamos al Pacífico, donde la Marina Americana construyó algo que en su momento fue clasificado como uno de los proyectos más secretos de la Guerra Fría, y que hoy sigue siendo uno de los submarinos más peculiares jamás construidos. El USS Jimmy Carter, el tercero de la clase Seawolf, tiene una sección adicional de 30 metros insertada en el centro del casco que no existe en ningún otro submarino de su clase. Esa sección, llamada oficialmente Multi-Mission Platform, permite desplegar y recuperar vehículos submarinos no tripulados, buzos de operaciones especiales y equipamiento cuyo uso exacto nunca ha sido confirmado públicamente. Lo que sí se sabe es para qué se ha usado históricamente ese tipo de capacidad en submarinos anteriores. Pinchar cables de comunicación submarinos para interceptar comunicaciones militares enemigas, una operación que la CIA y la Marina Americana llevaron a cabo durante años en la Guerra Fría con submarinos especialmente modificados. El Jimmy Carter fue entregado a la Marina en 2005. Desde entonces, ha realizado misiones cuyo contenido es completamente clasificado. En varias ocasiones ha regresado a puerto con condecoraciones de combate sin que se haya explicado públicamente qué misión las generó. Es un submarino que existe, que opera, y del que oficialmente no se sabe casi nada de lo que hace. Seguimos bajo el agua y llegamos a la ingeniería más extrema que se ha intentado jamás en un submarino, porque el siguiente no fue construido para espiar ni para lanzar misiles. Fue construido para resolver un problema que la física submarina parecía hacer imposible: ir más rápido que cualquier torpedo que pudiera perseguirte. El proyecto 661 soviético, conocido en Occidente como Papa Class, fue durante años el submarino más rápido del mundo, capaz de alcanzar velocidades bajo el agua que todavía hoy no han sido superadas oficialmente por ningún submarino en servicio. Para conseguirlo, sus ingenieros construyeron el casco completamente en titanio, un material 2 veces más resistente que el acero y casi la mitad de pesado, pero extraordinariamente difícil de soldar y de trabajar.
La Unión Soviética tuvo que desarrollar técnicas de soldadura de titanio completamente nuevas, en instalaciones específicamente construidas para este submarino, porque las técnicas existentes no funcionaban con ese material. El resultado fue un submarino que podía moverse tan rápido bajo el agua que los torpedos de la época no podían alcanzarlo. Un submarino literalmente más rápido que sus propias amenazas. Solo se construyó una unidad. Era tan caro de fabricar que incluso para los estándares de la Guerra Fría soviética resultaba prohibitivo, y sus tripulantes lo apodaron la Rubia de Oro, no como elogio, sino como queja, porque el coste de operarlo y mantenerlo consumía recursos que habrían construido varios submarinos convencionales. Ahora paramos, porque hay algo en lo que llevamos visto que merece una pausa. 3 submarinos. 3 historias completamente distintas. Uno que salvó el mundo por la decisión de un solo hombre, uno que opera en secreto con misiones que nadie conoce, y uno que fue tan caro que ni la Unión Soviética podía permitirse construir más de uno. Y los 5 que quedan son todavía más extraños. Lo que sigue no es una lista de datos técnicos. Es la respuesta a una pregunta que probablemente no te habías hecho nunca. ¿Qué pasa cuando un país decide construir un submarino sin limitarse por lo que es posible y se limita solo por lo que necesita? La respuesta, en 5 casos distintos, es esto. El I-400 japonés de la Segunda Guerra Mundial era técnicamente un submarino, pero en la práctica era algo que no había existido nunca antes, un portaaviones sumergible. Tenía un hangar cilíndrico estanco integrado en el casco que podía albergar 3 aviones de ataque completamente ensamblados. El submarino se acercaba al objetivo bajo el agua, emergía, catapultaba los aviones en cuestión de minutos, volvía a sumergirse, y los aviones completaban la misión de ataque. El plan original era usar estos submarinos para atacar las esclusas del Canal de Panamá, colapsando el tráfico naval americano entre el Atlántico y el Pacífico. Se construyeron 3 unidades. La guerra terminó antes de que la misión pudiera ejecutarse. Cuando los americanos capturaron los Mi-400 y vieron lo que había dentro, clasificaron toda la información de inmediato. No querían que los soviéticos supieran que esa tecnología existía. Los submarinos fueron hundidos deliberadamente en el Pacífico para que nadie pudiera estudiarlos. Uno de ellos fue localizado por investigadores en 2013, en el fondo del océano, donde lleva décadas. Cruzamos al otro lado de la Guerra Fría y llegamos al submarino que más pesadillas generó en los analistas de la OTAN durante décadas, no por su velocidad ni por su armamento, sino por algo mucho más simple y mucho más aterrador. No se podía encontrar. El proyecto 877 Kilo, conocido en la OTAN como Kilo Class, fue apodado por los analistas occidentales como el hoyo negro, porque sus niveles de ruido bajo el agua eran tan bajos que los sonares de la época eran incapaces de detectarlo a distancias operativas. No era el más rápido, no era el más armado, era simplemente el más silencioso que se había construido jamás hasta ese momento. Y en guerra submarina, el submarino que no puedes encontrar es más peligroso que el que puedes rastrear, aunque vaya más rápido. Sigue en producción. Sigue en servicio en varias marinas del mundo. Y las versiones más recientes son todavía más silenciosas que las originales. El siguiente es el que más cuesta creer que haya existido, porque su misión era algo que parece sacado de una novela de espionaje de los años 60, y sin embargo fue completamente real. La operación Ivy Bells fue un programa conjunto de la CIA y la Marina Americana diseñado para colocar dispositivos de escucha en cables de comunicación submarinos soviéticos en el mar de Ojotsk en aguas soviéticas a profundidades donde ningún buzo convencional podía operar. El submarino usado para estas operaciones, el USS Halibut, fue modificado con una cámara hiperbárica que permitía a buzos de saturación operar a profundidades extremas durante periodos prolongados, saliendo por escotillas especiales en el casco para colocar los dispositivos en los cables del fondo marino. Durante años, los americanos grabaron comunicaciones militares soviéticas de alto nivel directamente desde los cables en aguas que la Unión Soviética consideraba completamente seguras porque nadie creía que nadie pudiera llegar hasta ahí. El programa fue comprometido en 1980, no porque los soviéticos detectaran los dispositivos, sino porque un empleado de la NSA los vendió. Ronald Pelton recibió $5.000 por esa información.
Los soviéticos recuperaron los dispositivos y la operación más audaz de espionaje submarino de la Guerra Fría terminó por una filtración y $5.000. Y llegamos al último, el que cierra esta lista de una forma que ningún libro de ingeniería naval recoge de forma completa, porque su historia no terminó cuando fue retirado del servicio. Terminó en el fondo del Océano Ártico y parte de ella todavía no se ha resuelto. El Kursk era un submarino de cruceros de misiles soviético, uno de los más grandes y más modernos de la Armada rusa en el año 2000. El 12 de agosto de ese año, durante unas maniobras navales en el mar de Barents, se hundió. Las causas oficiales apuntan a un fallo en un torpedo experimental durante las maniobras. Pero lo que convierte al Kursk en algo distinto a un accidente naval más es lo que pasó después del hundimiento. Durante horas, las señales de golpes en el casco confirmaron que había supervivientes en la sección trasera del submarino. La Armada rusa tardó más de 30 horas en aceptar la ayuda internacional. Noruega y Reino Unido ofrecieron equipos de rescate inmediatamente. Pasaron 2 días antes de que llegaran. Cuando los buzos noruegos abrieron la escotilla de emergencia, encontraron que los supervivientes habían muerto horas antes. Una nota encontrada en el cuerpo del teniente Dmitry Kolesnikov, escrita en la oscuridad mientras esperaban, decía que habían sobrevivido al hundimiento inicial y que esperaban el rescate. 118 tripulantes. Ningún superviviente. Y una pregunta sobre las 30 horas de retraso que la Armada rusa nunca ha respondido de forma completa. 8 submarinos. 8 historias que ocurrieron bajo el agua, lejos de cualquier testigo, en lugares donde las reglas del mundo en la superficie no llegan. Y hay una sola cosa que las conecta todas. Cada uno de estos submarinos estuvo en algún momento en una situación para la que no existía ningún protocolo, ningún manual, ninguna instrucción previa. Y en cada caso, lo que pasó a continuación dependió de una decisión humana tomada en condiciones que ningún simulacro puede reproducir. El hombre que dijo no en el fondo del Atlántico en 1961 no tenía un protocolo que le dijera que hiciera eso. Tenía su propio juicio. Y ese juicio cambió todo lo que vino después. La pregunta que te dejo es esta. De los 8, ¿cuál crees que tuvo el mayor impacto en la historia? ¿El que salvó el mundo sin que nadie lo supiera? ¿El que espió sin ser detectado durante años? ¿O el que murió esperando un rescate que llegó demasiado tarde? No hay respuesta correcta. Pero me interesa saber la tuya. Déjamela en los comentarios.